Claro, en generics la T representa el tipo, o sea, qué tipo es lo que va a venir ahí, o sea, el objeto. ¿Y se acuerdan qué otras cosas más podíamos declarar como generic? Teníamos uno que era la B corta, teníamos la K, teníamos la E. La E también, ¿no? La E que representaba, o sea, ¿cuándo usaría una T y cuándo usaría una E? La E era para colecciones. Claro, la E es para colecciones. En realidad lo que hace es representar elementos. Cuando lo que quiero representar yo ahí son elementos. Y la T es cuando lo que yo digo, lo que quiero representar es que es un objeto, un tipo, lo que venga. Y la K, ¿alguien se acuerda de para qué se usa la K? No. Era la clave, ¿no? Claro, la K se usa para la clave. Entonces, vamos a ver, Y sería, ¿no? La key. claro, la key. O sea, la clave es la key. Vamos a buscar el apunte que tenemos acá de generics. De generics no, de TDAs. En realidad. Bueno, habíamos visto los tipos de TDAs. Bueno, fíjense esta interfaz. Esta interfaz es la interfaz de la lista ordenada. Cuando nosotros usemos acá en TP1 una lista ordenada, lo que vamos a hacer es implementar, o sea, una clase, que tenemos ya en la implementación, que implementa esta interfaz. Y paso antes, ¿qué es una lista ordenada? Bueno, una lista ordenada es una colección de objetos de un tipo ordenada por una clave o por un valor. Entonces, ¿ya se acuerdan que vamos primero, antes de todo eso, un paso atrás? ¿Se acuerdan que habíamos hablado la semana pasada del método equals? Que el equals, básicamente, lo que decía era para comparar una persona, yo tengo este método que se llama equals, y bueno, también lo teníamos para el string, que lo que hace es comparar un objeto con otro. Y dado determinado atributo del objeto, como en este caso es el DNI, íbamos a definir la unicidad, o sea, si son iguales o no son iguales. Por ejemplo, si yo comparo a esta persona, el objeto persona, y no implemento este método equals, lo que va a hacer el equals es fijarse si los dos objetos apuntan al mismo puntero. Pero nada más, no vas a ver si son la misma o no. Yo lo único que va a decir es si el objeto 1 es igual al objeto, o está en la misma posición de memoria que el objeto 2. Ahora, si yo redefino el equals, acá, fíjense que tiene el tag de override, que es el de sobreescribir, y le digo, una persona va a ser igual al otro cuando el DNI sea igual a otro, sea igual. Entonces, ya cuando yo le haga equals a una objeto persona, lo que va a comparar es si el DNI, si son iguales o son distintos. ¿Se entiende? Sí. Ahora, vamos a agregarle a este objeto persona private int edad. ¿Cómo sé yo si una persona es más grande o más chica que la otra? ¿Alguien conoce o sabe alguna forma de hacer eso? ¿Con un if? Con un if, pero ¿qué compararía? Los primeros dígitos del DNI. Sí. O la cantidad de números también. Acá también tenemos, lo que tenemos acá es la edad directamente, o sea, explícito cuál es la edad de la persona. Entonces, ¿cómo podría saber yo si una persona es más grande o más chica? Comparando la edad de uno con el otro.
Claro, con un if no. A ver, esperen un segundo. Vamos a crear una clase test 2. Un main. Y nos vamos a robar de la declaración de una persona y le vamos a cambiar. Vamos a agarrar estos dos. Vamos a agarrar estos tres. Una P1 y un persona. Este le digo que tiene 21. Este le voy a decir que tiene 39. Y este voy a decir que tiene 16. P2 y P3. Entonces, si yo quisiera saber cuál es más grande entre P1 y P2, ¿qué hago? Simplemente me fijo la edad y la comparo. Sí. Sí. Yo podría decir, supongamos, yo acá tengo tres casos, que sean iguales, que sean mayor o menor. Tengo estos tres casos, ¿no? Sí. ¿Cómo sé yo cuando esta persona, por ejemplo, que tiene 16 años, es más chica que esta? O sea, supongamos que no tenemos el operador de mayor y menor. ¿Cómo podría saber yo que este 16 es más chico que el 39? Sin poder Restándolos. usar los mayores o menores. Sí, Y restándolo. claro, restándolos. Entonces yo podría decir, a ver qué me dice, acá me falta un... Claro, si me da 0, si me da negativo. Claro, si yo lo resto a estos dos y me da 0, quiere decir que son iguales. Si lo resto y la suma, o sea, la resta me da negativa, quiere decir que el primero es más chico, es más grande. No, que el primero es más chico que el Como segundo. el segundo. Y si me da positivo, quiere decir que es más grande que el primero, es más grande que el segundo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Me está faltando. Sí. Ah, acá por estas cosas. Entonces, si yo hiciera, supongamos que no tenemos esa opción de comparar, si yo dijera, o sea, yo podría comparar y decir, si la resta de P1 punto, esperen que voy a cargarle el getter. O sea, yo podría decir que P1.get edad menos P2.get edad, acá puse get ahí. Get edad, todo esto es igual a 0, quiere decir que son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, si esto en realidad me da negativo o menor que 0, puedo decir que este es más chico que este. ¿Estamos de acuerdo?
Sí. Y si esta resta me da positivo, quiere decir que este es más grande que este otro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bueno, Sí, sí. para esto existe un método dentro de los objetos que se llama compare to. Bueno, no lo vamos a implementar porque acá hay que implementar una interfaz que se llama comparable. Pero así como tenemos esto con los números, también eso lo tenemos con otros objetos. Por ejemplo, p1.getApellido. Compare to, y yo le pongo p2.getApellido. Esto me va a dar también dos números. O sea, me va a dar mayor y menor que 0. Y 0 si son iguales. A ver, acá me está faltando. Ah, eso me acuerdo que lo vimos en programación, pero era rarísimo. O sea, ¿Cómo hace la comparación esto? Va comparando letra por letra. Si yo hago, por ejemplo, system out, A menos B, o sea, el char A menos el char B, esto me va a dar un valor. ¿Por qué me va a dar un valor? Vamos a ver qué hace esto. A ver qué nos da en la consola. Fíjense, me dio -1. A menos B me dio -1. Y si yo hago ahora B menos A, me dio 1. Y si yo pongo A menos A, esto me va a dar 0. ¿Por qué hace eso? ¿A alguno se le ocurre? Es más, si yo pongo Z menos A, esto me va a dar otro valor, que es 25. ¿A alguien se le ocurre por qué pasa esto? O sea, ¿por qué se permite hacer esto? supongo que le asignará un valor a cada letra. Claro, cada char tiene un valor ASCII, se llama. Un valor dentro de la tabla ASCII. Y como en la tabla ASCII las letras están ordenadas primero las minúsculas y después las mayúsculas, y cada una tiene su posición dentro del array ASCII, entonces lo que está haciendo esta función es restar las posiciones dentro de la tabla ASCII. Entonces, ¿cuántos hay de entre la Z hasta la A? Hay 25 lugares. O sea, si yo cuento desde la A hasta la Z, hay 25 lugares. 27 en realidad. No, 25. Perdón. Ahora, si yo digo A menos Z, me va a decir cuánto me falta desde la A para llegar a la Z. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Esto agarra la posición de la A, que es 0, por ejemplo, y le resta la posición de la Z, que es 25. Entonces, la diferencia de esto me va a dar un número, menos 25. Entonces, esto lo que quiere decir es que yo puedo saber cuál de las dos está antes que la otra. Así como puedo comparar los números, también puedo comparar las posiciones de las letras. ¿Se entiende? ¿Son tipo posiciones en alguna especie de lista o son tipo Claro, valores la efectivos? tabla ASCII tiene, esto se lo buscamos, van a ver que tiene lo siguiente. Fíjense, cada uno de estos va teniendo una posición. Por ejemplo, la A es 65 y la Z es 90. Entonces, cuando yo resto, voy a restar restando esta columnita. ¿Se entiende? Sí, sí.
Entonces, con estos números, es como si fuera la edad. Yo puedo decir, si este es más chico, o sea, resto estos dos y me da negativo, quiere decir que este tenía un número más chico que la z. O sea, quiere decir que este estaba antes que la z. Lo mismo pasa con las minúsculas. Acá yo le mentí, le dije primero las minúsculas, después las mayúsculas, y no, es al revés. Pero bueno, cada una de estas tiene una posición. Entonces, entre la A y la B, ¿qué hay? Hay 1 de diferencia. Lo mismo acá. A nosotros nos importa cuánto es la diferencia para saber, por ejemplo, si la A va antes o después que la B, o de la C o de la H. ¿Nos importa saber la diferencia? ¿O nos importa saber si son 0, positivo o negativo? Positivo, negativo, 0 sería. Claro, nos importa a nosotros si son positivo o negativo. O sea, si la resta entre esos dos es positivo o negativo. O sea, si me da 0, mayor que 0 o menor que 0. Entonces, así como yo puedo hacer esto, el compare to de string, lo que va haciendo es agarrando uno por una las letras y haciendo esto. O sea, sumando las diferencias. Y con eso saca un número total. Y con eso te puede decir cuál, por ejemplo, en este caso, de los dos apellidos entre Márquez y Moira va antes que el otro. O sea, ¿cuál es más chico? ¿Se entiende? Entonces, fíjense, m menos m da 0. A menos o, este ya de por sí, por esto, por esta letra, ya es más grande, o sea, es más chico. O sea, primero va este y después va este. ¿Se entiende cómo hace Java el orden alfabético? Sí. Sí, sí. Entonces, si yo ejecuto la función compareTo, me va a decir, me va a dar justamente ese valor. Vamos a correrlo. Fíjense, me dio menos 14. O sea, la diferencia entre este string y este string es menos 14. O sea, ¿de dónde salió ese menos 14? Bueno, esto empieza a ser la suma y empieza a ser la resta de estas cosas. Lo importante es que este compareTo me va a dar números menor que 0, 0 o igual a 0. Entonces, si yo, por ejemplo, creara este, no sé, a este vamos a ponerle, no sé, María, por ejemplo, y yo le digo que P4, que compare el apellido de P3 y P4, esto me debería dar 0. Fíjense, me dio exactamente 0. Y si comparo el apellido de P3 con el de P1, ¿qué me debería devolver? Si comparo este con este. Un número negativo, ¿no? No, ¿cuál de los dos es más grande? ¿Este o este? Redondo. Entonces me debería dar uno positivo, porque yo al más grande le voy a Positivo. restar uno más chico. Vamos a correrlo. ¿Siempre el Fíjense. compareTo hace una resta? Sí, adentro termina haciendo la resta. Ahora, esta función compareTo, si yo no la defino y se la digo directamente a los objetos, lo que va a hacer es la posición, o sea, el compareTo de object, porque si yo a P1, a P3, por ejemplo, no sé. P3. Los objetos no lo tienen esa función. Hay que implementar una interfaz. No nos vamos a meter mucho en el compareTo de los objetos porque vamos a hacer nuestra propia implementación del compareTo. Entonces, cuando son objetos que tienen la función compareTo, como por ejemplo string o int, o sea, en vez de usar int voy a tener que usar integer, lo que va a hacer esta función es devolverme 0, un número mayor o menor que 0, depende de quién es más grande entre los dos.
Si yo quisiera que nuestra persona sea comparable, esto se lo digo como un extra, lo que tendría que decir es que implemente una interfaz que se llama comparable persona, y esto me va a obligar a implementar el método compareTo. Entonces, si yo quisiera hacer el método compareTo de la persona, yo como digo, ¿cómo podría decir esto para comparar si una persona es más grande o más chica que otra, el compareTo? Entonces, ¿cómo podría decir que una persona es más grande o más chica que la otra? Tendrías que restar las edades del primero por el La segundo, edad. si no es el segundo. Claro, entonces tendría que hacer un return de this.edad menos arg0, o sea, la persona que me va a venir para comparar, .get. Ahí no podrías usar el mayor directamente. No, porque acuérdense que el compareTo me tiene que devolver un número. Siempre el compareTo me tiene que devolver un número. Que sea Ok. 0 mayor o menor que 0. ¿Se entienden? Sí, sí, sí. Entonces, Esto si sirve yo... después para poder ordenar listas, ¿no? Claro, exactamente. Ahora vamos a ver justamente eso. Claro. Si yo hago esto, si yo hago, por ejemplo, P1 punto compareTo P3, acá me debería decir este es más grande que este. O sea, me debería dar un número positivo. Vamos a borrarlo. Fíjense, me dio 5. Si yo a este lo comparo con P2, me debería... Esto me debería dar un número negativo, porque este es más grande que este. Y si yo a esto lo comparo con P4, que tienen la misma edad, aparentemente estas dos son gemelas, me tiene... no, P1 está comparando P3. Con P4, ven, me da 0. Entonces, con este método compareTo, todos los objetos que tengan este método compareTo me va a devolver la resta de comparar el objeto que yo quiero comparar con el otro objeto, o sea, la resta del atributo que me va a definir cuál de los dos es más chico. O sea, me va a definir, me va a decir si es más chico, igual o más grande. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Entonces, si yo tuviera un array que lo quisiera ordenar, tendría que empezar a agarrar uno por uno los objetos y empezar a ordenarlos, metiéndolo, haciendo los movimientos que tenga que hacer con el array para poder meterlo y ordenarlo. Ahora, como eso es medio un quilombo, ¿yo qué tengo para solucionar esto? Porque si yo quisiera guardar una lista ordenada por edad, por ejemplo, ¿cómo haría directamente? Voy armando una lista y voy haciéndole compareTo al objeto. Ahora, si yo quisiera tener a su vez una lista ordenada por apellido, ¿lo podría hacer con el compareTo? Capaz si le sacás la primera letra del nombre y lo ordenás por nombre, ¿no? Pero el compareTo, ¿qué me devuelve? ¿Qué compara el compareTo? Números. ¿Qué definimos? Pero si es la Pero letra, creo que se puede restar, ¿no? Igualmente. claro, la resta, o sea, esto lo puedo restar tranquilamente, como habíamos hecho hoy. Pero digo, ¿puedo tener dos listas ordenadas de diferente forma usando solo el compareTo? Sí. Hiciste el método, no, porque el método te está tomando por edad. Claro, no, porque yo lo definí que acá el compareTo lo voy a hacer por edad.
Entonces ahí ya tengo una limitante. Si yo los quiero ordenar, no puedo usar el compareTo. Porque el compareTo, supongamos que hacemos el método de ordenamiento de arrays. El compareTo, que es el método que voy a usar para comparar, me va a comparar por edad. Y solamente podría tener el array ordenado por edad. Ahora, si yo lo quisiera ordenar por nombre, por ejemplo, no podría. Tendría que venir y tocar el compareTo para que en vez de por edad lo haga por nombre. Y como esto no lo puedo sobreescribir, no lo puedo sobrecargar, porque en realidad lo que te va a llegar acá es una persona, entonces no me sirve, tengo una limitante. Entonces, ¿No se si puede yo hacer un compare to 2, por ejemplo? no que de este, tendría que implementarlo yo, o sea, crearme mi método propio. Claro. Pero si yo lo quisiera hacer para, por ejemplo, no sé, otros objetos, tendría que empezar, no podría reutilizarlo, ¿se entiende? Sí. Bueno, ¿cómo funciona un array? Porque el array tiene un método sort. Fíjense, vamos a agarrar todas estas y las vamos a meter en un array. Array list. Array.add. Vamos a poner P1. Persona tiene definido acá el toString. Sí. System persona. Estos de acá los vamos a sacar. Entonces, si yo hago esto me va a imprimir la lista así tal cual fueron entrando. Ahora, yo array tiene un método que se llama sort. Tengo que meterme con comparator. No lo vamos a complicar mucho. Esto, a ver si tiene... esto era así como arrays.sort. O sea, hay una clase estática que se llama arrays y acá yo le puedo pasar el array. La lista esta. Esto arrays. Tu array, por ejemplo. No, a ver cómo era esto. Ahí está. Entonces, usando esta clasecita arrays.sort, esto lo que va a hacer, me va a ordenar el array. Y esto me va a devolver esto. Array va a ser igual a esto. O no, esto lo pisa directamente, ¿ver? A ver, esto lo pisa. Entonces vamos a ver qué es lo que hace ahora. Fíjense que los ordenó, a ver, No se está 82. listando la edad. Ese es el problema, no se puede ver. No, igual el 82 es esto, bueno, 21 y el 83 está acá, no, a ver, es que este sort. Bueno,
No nos vamos a meter con esto, pues nos tenemos que meter con comparator y no vamos a perder tiempo al pedo. Pero bueno, hay una forma de ordenarlos, los arrays, el array list. El tema es, supongamos que eso no existe, que no tengo esa forma de ordenarlo. Yo lo que puedo hacer es usar una TDA. Una TDA es un tipo de clase abstracta. En este caso, la TDA que nosotros definimos es esta de acá. Es la lista ordenada. Esperen que perdí lo que está moviendo. Nosotros tenemos definida una TDA, que es una lista ordenada, que lo que no nos permite es tener una lista ordenada por alguna clave. Una lista de algún objeto ordenada por alguna de las claves. Entonces, esta lista lo que nos va a permitir es justamente tener eso. Si yo quisiera tener una lista de personas ordenadas por DNI y una lista de personas ordenadas por nombre, lo voy a poder hacer sin tener que andar, uno, definiendo el método compareTo. Esta lista la puedo usar para cualquier objeto, sean comparables o no sean comparables. Y además, lo que me va a permitir es, me va a proveer estos métodos. Agregar a la lista, y cuando lo agrego, lo va a agregar ordenado. Comparar dos objetos, y me va a decir cuál de los dos es más chico. Compare by key, ir y buscar un atributo, por ejemplo, buscar por DNI. Saber si existe o no existe. Hacer un get por posición. Hacer un remove por posición y un remove por clave. Y obviamente buscar también por clave. Todos estos métodos, nosotros, esta interfaz la vamos a tener, se llama lista ordenada, y la vamos a implementar como una lista ordenada de nodos. ¿Saben lo que es un nodo? No. No. Un nodo es un objeto que tiene el puntero al siguiente. En este caso, tenemos la clase nodo, que va a tener un elemento que puede ser cualquier objeto, y el puntero al siguiente objeto. Y la lista va a ser un nodo que tenga una lista de nodos, básicamente. Entonces, donde yo voy a tener enlazados, este nodo va a tener enlazado al próximo, y el próximo va a tener enlazado al próximo, y el próximo va a tener enlazado al próximo. ¿Se entiende? Es como si fuera un tren. Mm, ¿Se entiende cómo funciona, cómo es un nodo? Sí, sí. Más o menos. Vamos a leer acá lo que dice. Es acá lo que dice la teoría, es lo que yo les comentaba recién. Que un nodo es un elemento, o sea, un objeto, que tiene dos partes. Tiene una destinada a guardar lo que yo quiero guardar, o sea, el objeto que yo quiero guardar, y otra destinada a guardarse cuál va a ser el próximo. Entonces, supongamos que yo tengo, vamos a abrir el Excel. Esperen que escribo cualquier cosa. Ahí está. Supongamos que yo tengo supongamos que estos dos van a representar mi objeto nodo. Este nodo se va a guardar, por un lado, el objeto que yo voy a guardar ahí adentro, y por otro lado, este va a tener un enlace al siguiente objeto. Que este también va a tener un atributo
y acá va a tener un enlace. Este lo va a tener de acá, en este básicamente lo que voy a tener es uno de estos. Y este adentro va a tener otro de estos. O sea que esto sería algo así. Se vería como algo así. Se va encadenando. Este tiene este y... Esperen que le relaja. Este nodo se guarda el puntero al próximo, este se guarda el puntero al próximo, y este apunta a nada. ¿Se entiende? ¿Cómo es que se van enlazando? Entonces, si yo quiero, yo voy a tener mi lista, o sea, mi objeto de lista va a tener un puntero al primer nodo. Al primer nodo que va a ser este. Entonces, cuando yo quiera recorrer la lista, cada vez que yo haga siguiente, dame el siguiente nodo, este va a acceder y me va a devolver este. Este a su vez, yo cuando le diga siguiente, me va a devolver esto. Al último nodo, yo le digo siguiente, me va a devolver null, porque no tengo un puntero a nada. Se acabó. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Cómo lo represento esto en Java? ¿Cómo haría un nodo en Java? ¿Pueden ser a raíz? No. Acuérdense que esto es un nodo. Sería un objeto del tipo T y que adentro tiene otro objeto del tipo T que sería la referencia al siguiente, ¿no? Claro, vamos a crear nuestra propia implementación de lista enlazada. New class nodo. Nodo, le vamos a decir que va a recibir T. O sea, ¿qué me va a guardar nodo? Me va a guardar un T. Entonces acá ponemos public T elemento. ¿Y cómo sería el próximo nodo? Una referencia al próximo nodo. Vamos a poner public, vamos a poner private. Sería otro objeto, otro elemento del tipo T. No, sería así, private. ¿Yo qué es lo que me voy a guardar? El próximo nodo. Entonces, nodo T. Siguiente. ¿Se entiende? Sí, Sí. Entonces, acá vamos a hacer nuestra lista. Vamos a nuestra lista, propia lista ordenada de nodos. Source, getter y setters. Acá el elemento no lo voy a meter, pero el siguiente voy a tener que meterle el setter. El getter y el setter. Y de acá voy a tener que tener un get elemento. Y el constructor, source new, sí, ahí está. Entonces, bueno, acá tengo mi nodo. Vamos a test 2. Supongamos que yo me quiero crear, en vez de usar una array list, voy a crearme una lista usando estos nodos. Entonces diría nodo de persona, que es lo que voy a meter adentro de ese nodo, es una persona. Nodo inicial igual a new nodo. Entonces acá le mando a la persona, la primera, y acá le pongo null. ¿Cuál es el primer nodo? ¿Cuál va a ser el nodo siguiente? Ninguno. Para la primero es null. Ahora, cuando yo agrego un nuevo nodo a mi lista, entonces tendría que hacer crear otro nodo, persona, nodo 2, que va a ir, ahora va a venir P2, y siguiente va a ser null. Pero aparte, ¿qué voy a tener que hacer? Decirle que nodo inicial
set siguiente es nodo 2. ¿Se entiende? Con esto ya enlacé. Nodo inicial conoce su siguiente. ¿Se entiende cómo es que funciona esto? Sí. Sí. ¿Puede, profe, mostrar la clase nodo? A ver cómo estaba, perdón que... Sí, nodo es una clase T se guarda el elemento que esté y un próximo nodo. Ah, bien, ahí sí. Es como que lo siguiente sería el puntero. Claro, el puntero. Entonces, lo que se va a guardar es el puntero del próximo nodo. Entonces, yo lo que podría preguntar acá es un public. No, acá no vamos a hacer nada. Ahora, en vez de, si yo quisiera acá, por ejemplo, en este test 2, recorrer esto, y vamos a hacer un tercer nodo, nodo 3. Nodo 3, guardo a la persona 3, y acá, nodo 2, el nodo siguiente va a ser el nodo 3. ¿Se entiende cómo es que voy haciendo? Sí, ahí es como que se va guardando en el mismo, el siguiente, digamos, como un atributo, se guarda Claro, se el guarda el que es y el siguiente. siguiente. Entonces, ¿cómo iteraría esto? ¿Yo cómo voy a iterar mi lista, esta lista que armé acá? ¿A alguno se le ¿Desde el ocurre? siguiente? Claro, lo que yo tendría que hacer es, lo que necesito es el puntero inicial, donde arranca la lista. Entonces, voy a crearme una variable nodo de persona, que va a ser puntero, y le voy a decir que el puntero va a ser nodo inicial. Y acá voy a hacer directamente while puntero.get siguiente sea distinto de null. Entonces es esto, systemout puntero.get elemento punto toString. O directamente ahí get elemento. ¿Y qué es lo que tendría que hacer para que pase al próximo? ¿Llamar al siguiente? Claro, en puntero va a ser igual a puntero.get siguiente. ¿Se entiende? Sí. Sí, Vamos a poner unos breakpoints, a ver si funciona esto. Vamos a debayarlo. Entonces, primero y principal, creo el objeto nodo inicial. Este me lo tengo que guardar siempre. ¿Qué tiene adentro? Tiene una persona. Y tiene siguiente. Creo el segundo nodo de la lista. Este nodo 2. Siguiente. Sigue siendo null. Entonces, ahora el nodo inicial va a apuntar al nodo 2. Y el nodo 3, ahí con esto voy a tener el nodo 3 que va a apuntar al nodo 2. Y el nodo 3 ya no tiene para adelante. O sea que tengo null. Ya no tengo más para adelante. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Puntero, lo que tiene es el puntero al primero. A este de acá. Imprimo lo que tiene ahí adentro. Puntero, voy a avanzarlo. Voy a apuntar ahora al próximo. Entonces, siguiente distinto de null, no, porque estoy en el puntero, sería lo que es el nodo 2. Imprimo el nodo 2. Y acá
Acá me equivoqué porque directamente puntero es el que tendría que ser distinto, ¿no? Vamos a restar. Llenó todo. Entonces, puntero distinto de null, no, es el inicial. Bueno, entonces imprimir el elemento. Puntero ahora, quédate con el siguiente. Puntero ahora es nodo 2. Imprime. Puntero ahora va a ser nodo 3. Imprime. Puntero ahora es null. Y ahí sale. ¿Vieron cómo con estos nodos pude armar una lista, un array? Sí. Bueno, si todo esto, esta funcionalidad, la llevo a una clase que se llame lista. Más, si en esa iteración vos contás también, hasta podrías hacer el método size, ¿no? Claro. Acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos llevamos. ¿Qué voy a necesitar acá? Public void. No, public nodo. ¿La lista de qué va a ser? De T. De T. Una lista de T. Se va a guardar nodo de T. Primer nodo. Public nodo. Último nodo. El constructor, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que debería hacer el constructor de la lista? Tendría que llamar a los nodos, digamos. El constructor a secas, ¿tiene que hacer algo? Creo que no. Solo no. No, no debería hacer nada. Lo que nos va a importar a nosotros es el método public void agregar. El método agregar sí es el que nos va a importar que haga cosas. Que va a recibir T elemento. ¿Cómo agregaría? ¿Cómo sería el método de agregar de nuestra lista? Primer nodo. Y no es un set del primer nodo. Solamente hago esto. Primer nodo punto. No le agregué acá en nodo el set de elementos. Por ahí en el constructor, ¿no podrías armar un constructor parametrizado que te inicie la clase con el primer elemento? Sí, podría tenerlo. Eso sí sería. Ahora, vamos a agregar y después hacemos ese constructor. Entonces, primer nodo. O sea, agregar haría esto simplemente nomás, ¿no? Sí. Y si yo ya tengo un primer nodo, ¿Tendría que validarlo eso? claro, además, primer nodo, ¿qué es acá? Null. Null. Entonces, lo primero que tendría que hacer es lo siguiente. If primer nodo es distinto de null, ¿qué hago? Si el primer nodo es... no, mejor dicho, si el primer nodo es null. ¿Qué hago si el primer nodo es null? ¿Qué significa que el primer nodo sea null? Vacío. Que la lista está vacía. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Setear. Crear un primer nodo. Primer nodo igual a new. Nodo de
un nodo de, claro, de T. Donde le paso el elemento y null. En este paso, último nodo, ¿cuál sería? Ese mismo sería, ¿no? Claro, este mismo. Entonces, último nodo es igual a primer nodo. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Ahora, ¿qué pasa si el primer nodo es distinto de null? O sea, quiere decir que ya tengo algún elemento. Ahí se sería- tendría que poder crear el siguiente. Claro, acá sí tendría que crear un nodo T igual a new nodo que va a recibir el elemento y null. ¿Y qué hago con este nodo que acabo de crear? Lo pasaría al último si es que el primero está vacío. O sea, si el primero ya tiene uno, ¿no? No, lo que tendría que hacer con esto son dos cosas. Yo acá, este último nodo está apuntando en este caso al primero, o al nodo n que esté. Entonces, el último nodo, ¿cuál va a ser el siguiente del último nodo? ¿El primero? No, el siguiente del último nodo es Segundo, el nuevo que estoy creando. Entonces, último nodo, punto set siguiente, y le paso el nodo que acabo de crear. Y último nodo. Ahora, ¿sigue siendo el último nodo? no, ahora pasaría a ser ese nuevo nodo. Claro, último nodo, ahora va a ser igual a nodo. ¿Se entiende? Sí. ¿No sería alimento? Pregunto. No. Porque nosotros, ¿Quién es el que conoce su próximo? Elemento es un objeto T. Nuestro nodo, nuestra entrada en la lista es un objeto que se llama nodo, que tiene el elemento y sabe el próximo. Si yo le pusiera persona, ¿cómo persona sabe cuál es la próxima persona en la lista? viendo si la que está, digamos, y agregando el siguiente. Claro, pero no sabes porque la persona es un objeto de tipo persona. No sabe cuál es el próximo. Ah, tal cual, sí, ahí entendí. Nodo sí tiene. Se guarda. El nodo sería el lugarcito en la lista. Entonces, el nodo sabe qué tiene adentro, en este caso una persona, y cuál va a ser el próximo. Entonces, primer nodo, lo que va a hacer es, si el primer nodo es null, entonces el primer nodo va a ser un new nodo, o sea, creo un nuevo nodo, y ahora el último nodo va a ser igual al primero. Si el primero es distinto de null, o sea, quiere decir que yo ya agregué elementos a la lista, entonces voy a crear un nodo cuyo próximo elemento va a ser null. Al último nodo le digo, bueno, vos ya no vas a ser más el último. El que sigue después de vos es el que acabo de crear. Y el puntero al último ya no va a ser más el último que tenía antes. Va a ser el nuevo. Entonces, a último nodo le seteo el nuevo nodo y ahora el nuevo nodo es el nuevo último nodo. ¿Se entiende? Sí, ahí sí. Si yo quisiera saber cuántos elementos tengo, ¿cómo podría hacerlo? ¿Cómo? ¿Cómo podría hacer para saber en esta clase lista cuántos elementos tengo? Y tendrías que ir en cada uno de los nodos sabiendo cuántos hay. No sé. Claro, Contando en ten- cada entrada, digamos. claro, tengo dos opciones. Una es
recorro del primero al último y me fijo cuántos hay. Y lo otro, puedo hacer esto. Lo vas public. guardando mientras los agregas. Claro, lo voy guardando. Size. Acá vamos a crear el constructor genérico. Le vamos a decir que el size es 0. Ahora hacemos el parametrizado para que no venga con T. Acá lo que hago, agregue al principio o agregue al final de cualquiera de las formas, lo que voy a tener que hacer es un size más. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque ya de por sí arranca en 0. Obviamente voy a tener mi método getSize. Y si yo quisiera hacer un constructor parametrizado, public lista que me llegue un T. Primer elemento. Entonces acá directamente hago this para que me inicialice para que haga esto, y después hago agregar elemento y le mando el primer elemento. El T que me vino por parámetro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No la lógica acá. Ya directamente lo llamo. Esto ya lo sé hacer. Entonces simplemente lo llamo. ¿Estamos de acuerdo con esto? O sea que todos Sí. pasarían a ser primero y después ahí lo filtraría, digamos, los if y todo. ¿Qué cosa? Lo que entendí de lista de primer elemento. Y ahí cuando lo agrega, Claro, lo filtraría. acá se Porque el fija. primer elemento pasa a ser un elemento abajo en agregar o no. Claro, cuando yo le hago agregar, le paso el primer T que guardo, la primera persona. Entonces agregar se va a fijar. Este ya sabe. Saber si lo tiene que agregar al principio o al final. Perfecto, ahí sí. Entonces, este ya sabe. Entonces no vuelvo a repetir esto. No vuelvo a repetir esto porque este ya lo sabe hacer. Entonces directamente lo uso. Le digo, agrega al primero. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí. Si yo quisiera recorrer esta lista, ¿cómo podría hacerlo? Como decimos con los nodos. Con los nodos, claro, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tendría que saber? ¿Cuál es el primero? Y ahí ir con el siguiente, así. Claro, lo que tendría que hacer, tendría que tener un método que se llame public obtener primer nodo. Esto es lo único que voy a necesitar yo. Y esto me debería devolver un nodo T. Entonces, acá con esto voy a tener el primer nodo. ¿Y qué voy a retornar? Return. ¿Eso sería lo mismo, profe, que hacer un get del primer nodo o no? Claro, sí, puedo hacer un get directamente. Esto, un get del primer nodo. Entonces, vamos a ver si funciona esto. En vez de hacer todo esto directamente, yo hago lista. Hice cualquier cosa. Mi lista igual a new. ¿Esto qué le pasó? Ahí está. Entonces, en mi lista
punto agregar y le paso ahí P1, P2, P3 y P4. Y acá puntero directamente le digo a mi lista punto get primer nodo. Y hay que la itere. Entonces, esto lo vamos a correr. Y fíjense, funcionó. Sí. Así se crea una TDA. Dándole una forma a algo, definiendo ciertas operaciones que yo quiero hacer sobre la TDA. Y bueno, después haciendo la implementación que yo necesite de los elementos que necesite para ir manejando la lista. Si yo quisiera agregar ordenado usando el compareTo del T este que está acá, ¿cómo podría hacerlo? Cuando llamamos a la lista. Claro, yo podría hacer, lo tendría que decir que es un T que implementa a ver si esto era un signito acá. Un T creo que era. Pero déjenme acordarme cómo era esta sintaxis, cómo era que se ponía, esto era... ¿No es el comparable afuera? No, porque yo lo que quiero decir es que lo que quiero que me venga es un T que extienda de... Ven que busque la implementación. Generics. Esto era... Así. Acá le voy a decir que quiero que sea un T que extienda de comparable de T. O sea, esto ahora si yo hago T, puedo hacer el método elemento que es T, puedo hacer compareTo. ¿Se entiende? Con esta pequeña sintaxis le digo que ahora todos los T que vienen tienen que implementar comparables. Si no implementan comparables no puedo usar. Entonces, si yo quisiera, ¿cómo haría para agregar ordenado usando el compareTo? Public void agregar ordenado. Ordenado un T. ¿Cómo haría para agregar ordenado? Supongo que compareTo con el siguiente, ¿no? ¿Puede ser? Claro. Acá esto va a seguir siendo lo mismo. En esta parte va a seguir siendo lo mismo. Por el else, acá ¿qué es lo que tendría que hacer?
Un if, puede ser. Un if, pero ¿con cuál? Con el Sí, primero, supongo. No, el primero acá pregunto, si el primero es null, entonces que lo agrego. O sea, no tengo nada para ordenar. Directamente lo agrego. le pregunto si es más grande o lo comparo con el último. Con el último. Pero si yo tengo 3 agregados, por ejemplo, yo tengo agregado a este y a este. Y quisiera agregar a este, pero quiero que estén ordenados por edad. Antes sería un while, ¿no? Claro, un while. O sea, lo mismo que hice acá. En test 2. O sea, tendría que hacer este while. Un nodo de t. No me importa qué es lo que venga. Primer nodo. Mientras puntero sea distinto de null. ¿Y qué más? ¿Recorro toda la lista o hasta que encuentre lo que yo quiero? Y suponiendo que ya está ordenado hasta que encuentre uno mayor, ¿no? Uno menor. Claro. Puedo poner así un boolean. Continuar. Igual true. Mientras que sea distinto de null y continuar. O, por ejemplo, no sé. Directamente vamos a hacer lo siguiente. Nodo t. No. Directamente es esto. Continuar. Entonces, acá, ¿qué es lo que tendría que preguntar? If elemento compare to siguiente. ¿Con el Es siguiente o con igual. el actual? Con el actual. Con el actual. Entonces tendría que preguntar if puntero punto get elemento punto compare to el elemento que vino, si esto es menor, costo abierto siempre para el más grande que 0, ¿qué hago acá? Si esto me da negativo, ¿qué significa que esto me dé negativo? Que el puntero.get elemento es menor al elemento. Claro, que El- este es más grande que el elemento de acá, o sea que va después del puntero actual. Claro, Sí. habría que agregarlo, ¿no? Claro, Siguiente. entonces acá lo que hago es creo el elemento, vamos a directamente crear un nodo. Vamos a esto, lo primero que voy a hacer es crear el nodo. Ahí está. Entonces, si esto me da negativo, quiere decir que nodo va, si esto me da negativo, quiere decir que este en realidad es más grande que este. Sí. Entonces, ¿cómo tendría que hacerlo a eso? ¿Cómo haría para? Vamos a hacerlo más fácil, vamos a ponerlo al revés. Si esto me da positivo, ahí lo cambié. Si esto me da positivo o me da 0, ¿qué debería hacer? Ponerlo como el siguiente. O sea, puntero.set siguiente sería el nodo. Claro, nodo. El siguiente de nodo, ¿cuál va a ser? El elemento. El puntero. Oh, No, yo lo tengo que poner después de puntero. ¿Cuál va a ser el siguiente de nodo? el siguiente del puntero.
Claro, el siguiente puntero. Entonces, nodo.set siguiente va a ser puntero.get siguiente. Y puntero.set siguiente es el nodo. Puntero.set siguiente, entonces va a ser el nodo. ¿Se entiende? Acá lo agregué atrás del puntero. Y no me importa lo que esté atrás del puntero. Si no hay nada, no hay nada. Y si hay otros, con este enganche, ya me engancho. Digo que el siguiente de este va a ser el que venía después. Ahora, si no había nada, bueno, va a ser null. Y para no perder el enganche, entonces el puntero, el siguiente va a ser el nodo. ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Qué pasa si da negativo? ¿Tendría que mostrar todo? No, Estoy no, esperando. para agregarlo. ¿Qué pasa si da negativo? ¿Nodo a dónde iría? ¿Adelante o atrás del puntero? Iría atrás del puntero. O sea, el nodo.set siguiente sería al puntero. Claro, el nodo.set siguiente va a ser el puntero. Eso seguro. Ahora, o sea, esto lo vamos a escribir porque esto va de cualquier forma. Nodo.set siguiente. Ojo, eso es un get. Pero set siguiente va a ser el puntero. ¿Y qué pasa acá si con nodo? Porque yo acá tengo un puntero que está apuntando a un lugar. Y ese puntero, ¿quién lo apunta al puntero? Tendría que apuntar al anterior, pero... Claro, tendría que apuntar al anterior. Entonces, acá, antes de hacer todo esto, ¿qué debería quedarme? ¿Qué debería pasar? un nodo... Tendrías que Del guardarte nodo, en un pero auxiliar primero. el nodo anterior. Claro, tendría que tener un nodo T que sea el anterior. Y en el primer caso, el anterior va a ser null. ¿Cuál es el anterior a primer puntero? Ninguno. Ninguno. Ahora, yo acá entro. Puntero distinto de null y continuar. Sí, entonces, porque acá continuar está en true. Entonces, puntero, ¿qué elemento? Con esto me fijo. Si lo tengo que agregar al principio, o sea, si lo que tengo que hacer es No, lo directamente, tendrías que agregar después de el sí, puntero igual a puntero.get siguiente, ¿no? claro, acá, esto lo que voy a hacer con este de acá, es, la primera vez, al anterior está en null. Entonces, puntero, acá con esto me fijo si lo tengo que agregar después del puntero. Entonces, si lo tengo que agregar después del puntero, con eso no hay problema. Ahora, si lo tengo que agregar antes del puntero, ¿qué es lo que tendría que hacer? En algún lugar me voy a tener que guardar cuál es el anterior. O sea, y el anterior punto set siguiente va a ser nodo. Acá voy a estar en la primera vuelta del while. Antes que nada, estoy en la primera vuelta del while. ¿Qué es lo que hago? ¿Crear un nuevo nodo para guardarlo? No, anterior ya lo tengo creado acá. Entonces acá estoy en la primera vuelta del while. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? En anterior me voy a guardar el puntero. Esto para empezar, es lo primero que hago. Me guardo el puntero porque cuando vuelva a pasar, anterior va a ser el puntero anterior. Entonces, en anterior me guardo el puntero y después acá me fijo. Si lo tengo que agregar atrás del puntero,
Bueno, simplemente hago el enlace. Si lo tengo que agregar antes, entonces, anterior, yo lo que tengo que hacer es decirle que anterior, set siguiente va a ser el siguiente, va a ser este. ¿Quién va a ser el anterior de nodo? En realidad lo puedo hacer en puntero, pero lo que pasa es que yo lo tengo que hacer es antes del puntero. Yo lo tengo que agregar acá, antes del puntero. Entonces, anterior, punto, set, siguiente, va a ser nodo, el nodo que estoy creando. Nodo, punto, set siguiente, va a ser el puntero. ¿Se entiende? Pero el Más o tema, menos. en cada iteración, el anterior siempre va a ser igual al puntero. Entonces no es lo mismo que usar simplemente puntero, porque nunca va a cambiar. Eso para mí va, no iría abajo, me parece. Sí, esto va abajo, perdón. Control X. O sea, para mí va abajo de puntero.get siguiente, supongo. No, Claro, antes. claro, antes de que tome el siguiente. Antes de pisarlo. Va, Sí, perdón, sí, ahí está bien. Es antes de pisarlo, me quedo con el anterior. Y al principio, anterior no va a tener nada, va a ser null. claro. Entonces, acá esto no lo puedo hacer. Tendría que fijarme. If anterior no es null. Si anterior es distinto de null, entonces hago esto. Entonces, con esto cubro los tres Sí, casos. va. En realidad sería que no, tampoco puedes seleccionar el siguiente, creo, ¿no? ¿O sí? Y siempre no guardaría algo, ¿no? Ahí si pasa o no. No, porque no el siguiente. Ah, no, claro. Ahora, lo que tengo que hacer es lo También siguiente. tendrías que reescribir el primer nodo y y Si el último nodo, anterior ¿no? es null, quiere decir que es el primer nodo. Entonces, primer nodo, punto, primer nodo sería igual a nodo. Ah, nodo. Y acá abajo le hago el enganche. ¿Se entiende? Acá con esto reemplazo. Esto hace lo siguiente. Con esta parte del if, lo que hago es preguntar si el nuevo elemento lo tengo que agregar después del elemento actual. No importa si es el primero, el segundo o el último. Si lo tengo que agregar después, esto me cubre. Ahora, si lo tengo que agregar antes, tengo que fijarme si lo tengo que agregar al principio o en el medio. ¿Se entiende? ¿Cómo sería en el medio? Yo lo tengo No que agregar entendí yo esa acá. parte. Supongamos que tenemos acá esta lista, que tenemos el apellido A, el apellido B y el apellido F. Y yo tengo que agregar el apellido D. Vamos a poner directamente acá. B. C y F. Yo tengo que agregar el apellido D. ¿A dónde iría la D? Después de la C. Después de la C, o sea, entre la C y la F. Entonces, venimos acá y venimos con el while. Entonces, digo, yo tengo el puntero y anterior. Puntero acá tiene y primer puntero. Primer puntero tiene B. Puntero acá tiene B y este tiene null. Vamos a correr esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, viene el while. Puntero, ¿es null? No. ¿Continuar? Sí, continuar. Yo tengo que agregar la elemento, tengo que agregar una D. Entonces, hago esto. Puntero, punto get elemento.
lo tengo que... ¿Esto me da negativo? Entonces, quiere decir que del puntero este lo tengo que agregar después. Claro. ¿Se entiende? O sea, que Sí, lo tengo ahí que sí. agregar entre estos dos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Correr todo esto Igualmente es entre la C y la F. entre la C y la F, perdón. Pero al principio, yo esto lo voy a tener que hacer hasta que esto me deje de dar. Lo voy a tener, este corrimiento lo voy a tener que hacer. En realidad voy a tener que comparar con este y con este. ¿Se entiende? Como Porque que va a ir acá, pasando por ahí hasta que se corra a donde tiene que claro, ir. hasta donde se tiene que ir, tiene que meterse, o sea, este while, lo voy a tener que hacer hasta que este de acá sea más chico que lo que yo quiero meter. Pero ahí Entonces, cuando pasaría al B, al C, o sea, cuando del B pasaría al Claro, por C, eso. ¿no? ¿Se Entonces, metería en anterior algo? claro, por eso. Esto que estamos escribiendo acá, al fin y al cabo, lo estamos complicando y está mal lo que estamos haciendo. Porque la primera vez que lo Bueno, encuentre, lo va a meter acá, entre estos dos. O lo va a meter adelante de este. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Hasta dónde tendría que iterar? Y tiene que iterar hasta que el próximo, una posibilidad es que el próximo sea null, o sea que se acabó, o que cayó en el medio, o sea que están entre C y F. Claro, hasta que el próximo sea null, o sea, no tenga más elementos para adelante, o el elemento actual sea más chico, sea más, sí, más chico que el que voy a meter. Entonces sé que lo tengo que meter acá. no, al revés, sea más grande. Sea más grande que lo que Ah, yo está voy a más meter. grande. Sí, ¿Estamos de acuerdo? sí. Bueno, hagamos una cosa. Cortemos acá un cachito. Tomémonos el recreo y cuando volvemos lo terminamos de implementar. ¿Les parece? sí, profe, de una. Dale.